Continuando con la materia de teoría del delito, vamos a entrar ahora a la concepción neoclásica valorativa o causal valorativa. ¿De acuerdo? Este también llamado sistema teleológico. Este esquema tan claro, sencillo y preciso, siempre tan sugestivo por su claridad lógica y su capacidad de ser llevada a la práctica, como asienta Galas, fue poco a poco reestructurado por la polémica y pluralidad de críticas desde sus cimientos filosóficos y políticos criminales, así como el método produciéndose una transformación profunda. Resultado de esto fue una concepción valorativa, también denominada neoclásica o causal valorativa. Este sistema del derecho penal, bajo el influjo del neocantismo, fue desarrollado sobre la base esencial de los fines y valores esenciales para el derecho penal, el criterio teológico, es decir, la simple lógica legal abstracta comprendida dentro de los límites estrechos del positivismo científico. Fue sustraída por el sistema de referir el derecho a fines políticos criminales, el cual constituyó la línea directriz metodológica determinante. Precisa Jestek, quien agrega que la ideología de esta época o de esa época fue determinada por la teoría del conocimiento de la escuela neocantiana, por la teoría del conocimiento de la escuela neocantiana de Alemania, suboccidental, de Ricker y Lask, que estableció por primera vez al lado del método científico causal de la ciencia natural. De nuevo, un peculiar método científico espiritual del entendimiento y de la apreciación de los sucesos, teniendo en cuenta fines y valores. ¿De acuerdo? Ciencia de cultura y norma. Algunos la conocen como el sistema Messier-Mayer. Empero, otros afirman que los principales representantes son Rothbruch, Sauber y Wolf. Otros, Rothbruch, Frank. Lo cierto es que todos ellos, hasta el propio Liszt, y otros más cuya lista sería muy larga, contribuyeron a la elaboración de la nueva sistemática. La estructura comienza a identificarse por el concepto de la acción. En efecto, la acción en sentido amplio abarcaba tanto la acción en sentido estricto como la omisión. Por otra parte, esta era concebida como un proceso exterior natural, como causación voluntaria u omisión voluntaria de impedir una modificación en el mundo exterior, que esto enseña Stratenberg. Como acción y omisión se contraponen como A y no A, pues en la omisión falta precisamente un movimiento corporal respecto a la omisión culposa, además de ese movimiento, la voluntariedad para el no movimiento y físicamente un no suceso. Empero, la crítica principal se centraba en la imposibilidad de que, dadas sus características naturalísticas, era el que menos podía ajustarse a un sistema penal referido al valor y que la insuficiencia de este concepto de la acción se manifiesta particularmente en la injuria, ya que en este sentido se trata del sentido de una expresión como manifestación de desprecio y del quebranto de la pretensión de estima por parte del ofendido, pero no de los concurrentes fenómenos fisiológicos y físicos, como aclara Jeske. Luego entonces la acción lato sensu fue concebida como un comportamiento humano, de acuerdo con Metzger, y como realización de la voluntad de un ser humano, según Meyer. Concepto de acción que pretendió abarcar tanto los actos positivos, acción en sentido estricto, como unitarios de acción, pero siguió siendo causal, ya que respecto la separación, la voluntad para el movimiento corporal, de su contenido, o sea, el dolo, seguidores del neocantismo, restaron la relevancia al concepto de acción, otorgándola en mayor medida a las categorías de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad,
ya que son estas en donde se expresan juicios de valoración. La tipicidad de ser una descripción no valorativa del acontecer humano, o sea, neutra, pasa a ser el primer juicio de valoración. En efecto, la concepción descriptiva y carente de valor del tipo fue sacudida por el descubrimiento de las características normativas del tipo, señala Jeske. A la par con la tipicidad y antijuricidad, también registró cambios de ser una oposición formal a la ley. Se exigió que existiera daño o perjuicio social. Es decir, junto a la antijuricidad formal, exigió el nuevo concepto de antijuricidad material. Empero, juntas tipicidad valorativa y antijuricidad constituyen un solo elemento, el tipo de injusto. ¿De acuerdo? Así el delito constituye un injusto en cuanto lesiona o pone en peligro bienes protegidos por el ordenamiento. Dice Galas, siendo el tipo penal el recurso del legislador para señalar las características de lo injusto peculiar del tipo del delito, añade Yesket. Recordemos que los elementos subjetivos, como las intenciones, los motivos y las tendencias, eran tocadas en la culpabilidad por el sistema clásico, habida cuenta que la antijuricidad era solo un juicio valor objetivo. Con el descubrimiento de los elementos subjetivos de lo injusto, Fisher en el derecho civil demostró que no era suficiente una concepción objetiva de la licitud. Y Nagler hizo la observación de que los elementos subjetivos bien podrán constituir la misma. Esta teoría sostenida en el derecho penal por Hegler, Max Ernst Mayr y desarrollada principalmente por Edmundo Mesmer, y a partir de él obtuvo una aceptación mayor. De esta forma, la antijuricidad para el neocausalismo fue concebida de una manera formal, material, subjetiva. La culpabilidad en este sistema teológico descarta la concepción psicológica, ya que era inútil comprobar en la culpa la relación psíquica del autor como un resultado. Tampoco lograba comprobar en una prelación lógica el dolo del inimputable, así como el dolo en la legítima defensa, estado de necesidad. ¿De acuerdo? Surge entonces la llamada teoría normativa de la culpabilidad, con la cual se buscó y trató de encontrar otra característica común en la que se pudieran abarcar el dolo y la culpa como atributos alternativos del delito. Y esa característica se encontró en la reprochabilidad, concepto normativo de referencia elaborado especialmente por Frank, enseña Push. Con ello, el objetivo del juicio de culpabilidad debe ser algo que reside en el ánimo del autor. Aclara Jesket, quien culmina a los fines del reproche de la culpabilidad, lo que interesa no es tan solo la inimputabilidad y el conocimiento del tipo, sino sobre todo la cuestión de si el autor actúa personalmente en la forma de vida. De esta forma, de un concepto psicológico de culpabilidad, se pasa ahora a uno normativo, conteniendo como formas de esta, no como especies de la misma, como aceptaba el causalismo natural, y al dolo y a la culpa como presupuestos o elementos de ella, a la imputabilidad o a la reprochabilidad. Sacó de la misma a los elementos subjetivos para pasarlos al injusto o al tipo injusto, pero formándose un concepto normativo complejo mixto de la culpabilidad, ya que seguía aceptando los componentes psicológicos dolo y culpa en la misma, ¿de acuerdo? Respecto a la segunda esfera, en nada hubo una variante en el sistema.